Bueno, pues seguimos con la jornada de esta mañana y damos paso a la primera mesa de expertos con un tema apasionante que va a ser la repercusión de la primera vuelta al mundo desde el punto de vista cultural, económico y social. Para ello contamos hoy en nuestra mesa de expertos con cuatro grandes historiadores que han trabajado cada uno de estos temas y que nos los van a abordar cada uno desde su perspectiva y desde su investigación. Paso a presentar a cada uno de los ponentes que nos honran con tener esta tarde y esta mañana aquí con nosotros. En primer lugar, a don Miguel Martínez Muñoz. Don Miguel Martínez Muñoz estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Entre 2010 y 2012 ejerció como abogado en el despacho Uría Menéndez, centrándose su área de prácticas en el derecho financiero, en el derecho concursal y en las reestructuraciones empresariales. En octubre del 2012 se incorporó a la Universidad Pontificia de Comillas, donde comenzó a desarrollar su tesis doctoral, que culminó en el año 2017 obteniendo la máxima calificación y mención internacional. Desde 2016 desarrolla su actividad docente en el área de Derecho Mercantil y hoy va a abordar esta visión de esta primera gran circunnavegación desde el punto de vista más económico. Paso a presentar también a don Juan María Díez Sanz, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerció como docente colaborador del Departamento de Filosofía, Teoría del Conocimiento e Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense desde 1995 a 1999. Actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad Católica de Valencia, donde además coordina las cátedras Filet et Ratio y Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva. Es miembro de la Fundación Oriol Urquijo, de Profesores Humanistas Cristianos, y nos va a dar esa visión más general y humanista sobre esta primera circunnavegación. El profesor don Lucas Montojo, además miembro de este seminario de Historia, y un gran compañero también aquí en la Fundación Universitaria Española, licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Historia de América, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia, con un brillante trabajo sobre el desarrollo de la mujer peninsular en la Nueva España. Ha trabajado en distintas universidades como la Universidad AUC, Norte de México, la Universidad Católica de Valencia y desde principios de 2018 ejerce su labor docente en la Universidad Francisco de Vitoria y colabora con el Foro Hispanoamericano de esta universidad, con lo cual nos va a dar una visión muy interesante también sobre esta primera circunnavegación desde el punto de vista histórico. Y por último, tengo el gusto de presentaros a don Óscar Raúl Donaire Bravo, un joven historiador, una joven promesa dentro del mundo de la investigación, profesor de Ciencias Sociales, se graduó en Historia por la Universidad de Salamanca en el año 2017, estudió en la Universidad Complutense de Madrid los másteres de Formación del Profesorado y Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivo, mientras trabajaba como becario en el Archivo del Banco de España. Recientemente ha recibido el premio Xavier de Salas por el trabajo presentado en los coloquios históricos de Extremadura. Pues sin más, les cedo la palabra. Saben ustedes que tienen 15 minutos para cada una de sus presentaciones y tal como les he presentado, me gustaría que fueran haciendo sus presentaciones. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, profesora del Prado, y gracias también al profesor José Luis Sánchez por haberme invitado a este congreso, la mayor hazaña náutica de la historia, la primera circunnavegación, y muy especialmente a mi querido amigo el profesor Lucas Montojo, porque ha sido él el que me ha metido en este lío, bien metido por otra parte. Como ha presentado la profesora del Prado, yo soy aquí un paracaidista en el campo de la historia, pues soy profesor de Derecho Mercantil. Y es verdad que, aunque no soy historiador ni profesor de historia, sí que soy un apasionado de la misma. Entonces, cuando el profesor Montojo me dijo que estaba empezando a hacerse pues un monográfico en torno a la circunnavegación de Magallanes y del Cano, me preguntó que si quería colaborar de alguna manera, y yo pues por otros trabajos previos sí que me había dedicado un poco a la historia del derecho mercantil y fundamentalmente pues a los cambios que supuso la
la globalización como forma de expansión del derecho. Entonces, por eso pues, estoy aquí un poco para explicarles o para dar mi visión sobre esos avances más jurídicos y económicos de la circunnavegación. Esta expedición, lógicamente, supuso un hito sin precedentes en esa época del siglo XVI. Ya nos han dicho que culminó en 1522 y, lógicamente, desde el punto de vista histórico y social o geográfico, pues supuso la conexión de muchísimos continentes, de Europa, de África, de Asia y de América. Se establecieron numerosas rutas comerciales, porque el fin normalmente de todos estos descubrimientos, aparte pues, de los descubrimientos en sí mismos o de la necesidad de colonizar nuevas tierras, es, no nos engañemos, yo creo, el interés comercial, el ánimo de lucro y el afán de comerciar, de descubrir nuevas tierras y nuevos productos con los que comerciar entre Europa y los nuevos continentes. Lógicamente, toda esta historia de las grandes gestas de la humanidad que implican esos cambios, esos avances sociales, necesariamente pues, también implican, desde un punto de vista jurídico, el avance del derecho para regular todas esas situaciones, regular los nuevos territorios y los nuevos pueblos. Y desde el punto de vista de mi disciplina del derecho mercantil, pues implica también la expansión de esa disciplina para regular pues, todo el tema de las relaciones comerciales que se fueron dando con motivo de esta circunnavegación. Muy rápidamente y simplemente por focalizar el tema o contextualizar un poco, el derecho mercantil como disciplina jurídica surge en torno a la Baja Edad Media, en el siglo XII. Es verdad que desde el origen de los tiempos pues, ha habido formas más rudimentarias de comercio, aunque solo fuera el simple trueque, pero ya eran unas primeras formas de comercio. Entonces, la regulación jurídica como tal de esta disciplina es en torno, ya les digo, a ese siglo XII para regular el papel del comerciante. Fundamentalmente estamos hablando en esa época de que lo que había era mercaderes de paños, cambistas, prestamistas y luego los empresarios que se dedicaban a recibir los depósitos. Ese ius mercatorum de la época del siglo XII empieza un proceso de estatalización a lo largo de los siglos XVI a XVIII que va a culminar con la codificación en el siglo XIX. Es el momento en el que el Estado quiere para sí el monopolio legislativo sobre muchas materias y sobre la mercantil fundamentalmente, y es cuando se empiezan a hacer pues, las grandes ordenanzas mercantiles. Nosotros tenemos pues, las ordenanzas del Consulado de Bilbao, de Burgos, etcétera, etcétera, todos los que conocen, las ordenanzas francesas de Luis XIV en Francia, y todo ello culmina con la codificación. El Código de Comercio francés es un antecedente y un precedente muy importante para el primer código mercantil de la historia de España, es el de 1829, Saiz de Andino, y el posterior que vino en 1885 y que actualmente continúa en vigor. Ese proceso de globalización o ese derecho mercantil muy asociado a la propia evolución del Estado y del principio de soberanía, como les digo, quiebra en un determinado momento a principios del siglo XX pues, con la propia globalización. Después de las revoluciones industriales y de los cambios económicos sin parangón, se produce que el derecho mercantil ya no va a regular unas relaciones comerciales aisladas, sino que es el mundo, el mercado para todos, y el derecho mercantil se globaliza. Aunque la globalización es más propia de ese fenómeno de principios del siglo XX, tras estos cambios tecnológicos y económicos que les he indicado, no cabe duda de que ya hay un primer precedente o un inicio de esta globalización y de esta quiebra del principio de soberanía con esta globalización que se produce en el siglo XVI. Ya les han comentado desde ayer por la tarde con las magníficas ponencias que se han ido sucediendo en este congreso que, lógicamente, la circunnavegación de la Tierra pues, produce esa conexión de los distintos puntos del globo, del mundo civilizado, como ha dicho don Marcelino, y lógicamente esta circunnavegación de 1522, o que finaliza en 1522, supone el broche de oro de la época de los grandes descubrimientos. Piensen ustedes que en 1492 se descubre América, en 1498 Vasco de Gama llega a la India, en 1513 se descubre el Mar del Sur por Núñez de Balboa y en 1522 finaliza la primera vuelta al mundo. El origen, como ya les he adelantado antes, es el interés comercial, el interés de descubrir nuevas rutas y nuevos pueblos con los que comerciar. Y entonces tenemos aquí que hay pues estos 30 años de afán comercial que han ido expandiendo este derecho mercantil, el derecho mercantil castellano, como vamos a tratar ahora. Sí que se ha establecido en las crónicas, y don Marcelino muy bien lo ha establecido, que de todas las naos que salen desde Sevilla, pues lógicamente llevan mercancías, algunas para el propio autoconsumo y otras muchísimas pues para comerciar, además de regalos diplomáticos que llevaban. En todas esas relaciones comerciales, los marinos españoles, sin saberlo, estaban aplicando derecho mercantil, porque el derecho mercantil ya en el siglo XVI empieza a objetivizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un derecho solo de los comerciantes, en el sentido de que son los comerciantes los que lo aplican a sus relaciones comerciales. El derecho mercantil se objetiviza y, con independencia de quién lo vaya a aplicar,
se va a aplicar a los actos de comercio, a aquellos actos con trascendencia mercantil. De tal forma que, aunque no fuera ningún comerciante como tal en la expedición, lógicamente los marinos españoles, siendo marinos y su oficio, estaban aplicando el derecho mercantil, como nos pasa hoy en día. Ustedes y yo, sin ser precisamente comerciantes o empresarios, podemos estar aplicando el derecho mercantil sin ningún género de dudas, pues por esa objetivación de la aplicación a los actos de comercio o actos con trascendencia mercantil como tal. Ya las crónicas nos dicen que el origen, pues, lógicamente, de la circunnavegación es la búsqueda de la especiería, de las preciadas especias que tanto necesitábamos o tantos nos gustaban en Europa, y como ha explicado muy bien también don Marcelino con las distintas varas de medida y tal, yo tengo aquí apuntado que pues, se trajeron en torno a unos 381 sacos de clavos, no sé exactamente cuántos kilos o cuántas varas son, pero que aproximadamente reportó esta expedición un beneficio directo de unos 350.000 maravedíes aproximadamente, okay, ánimo de lucro y el afán mercantil de esa época. Ya esta primera expedición, como les digo, comienza esa globalización con la que terminaba el anterior ponente su diapositiva, ese fenómeno de la globalización en el que empieza a expandirse el derecho mercantil. Y por dar algunos datos concretos de ámbitos en los que esta circunnavegación influyó en el derecho mercantil, pues les voy a dar simplemente algunos apuntes. Por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla, piensen ustedes que fue fundada en 1503 y que a la Casa de Contratación se le da el monopolio absoluto, la jurisdicción absoluta sobre todos los territorios de las Indias. Entonces, la Casa de Contratación no solamente funcionaba como tribunal mercantil para aplicar el derecho en esas relaciones comerciales que pudieran surgir en las Indias, sino que también era el aplicador y el legislador en cierta manera. La Casa de Contratación de Sevilla tenía jurisdicción, pero jurisdicción en el concepto del siglo XVI no solamente era aplicar el derecho, sino también decir derecho. Entonces, esa Casa de Contratación, a medida que va dictando sus reglas o sus propias resoluciones, está haciendo el derecho mercantil castellano, un derecho mercantil además que se va expandiendo pues, por las propias relaciones o por las propias expediciones de los españoles. Muchas de las reglas mercantiles que dicta la Casa de Contratación de Sevilla acabaron convirtiéndose en usos comerciales o costumbres mercantiles que luego con posterioridad fueron todas agrupadas en, por ejemplo, pues las normas del Consulado de Bilbao, las ordenanzas, perdón, de Bilbao de 1737 y que todas ellas luego pasaron a los códigos mercantiles posteriores, al de 1829 y 1885. Por ejemplo, como dato curioso les digo que existen numerosas resoluciones del almirantazgo inglés o americano o resoluciones judiciales de Estados Unidos en los que aparecen citadas como precedentes jurídicos o precedentes históricos al caso las partidas de Alfonso X el Sabio. Entonces podemos decir, ¿cómo han llegado las partidas de Alfonso X a estas resoluciones de los almirantazgos anglosajones? Pues simplemente porque la Casa de Contratación de Sevilla, cuando aplicaba o resolvía las disputas comerciales o los conflictos mercantiles, aplicaba el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348 que establecía el orden de prelación de fuentes del derecho castellano y ahí establecía como una de las fuentes a aplicar las partidas de Alfonso X el Sabio, en las que sí que había pues normas lógicamente comerciales. Entonces piensen ustedes que esta primera circunnavegación hace que la importancia y las reglas dictadas por la Casa de Contratación de Sevilla pues se expandan también a buena parte del mundo. En segundo lugar, muy importante, las compañías de las Indias. Todos hemos visto las películas en las que las compañías de las Indias orientales pues tienen esos grandes galeones con una potencia artillera tremenda, se dedican a comerciar por las Indias, a hundir a los corsarios, a hundir a los piratas y lógicamente estas tienen su origen o uno de los primeros orígenes fue a consecuencia de la circunnavegación de la Tierra. En el momento en que se descubre o se finaliza esta circunnavegación, españoles y portugueses, los ibéricos por así decirlos, tienen el monopolio exclusivo de navegación y del comercio con las Indias. Ya tenemos las bulas alejandrinas de Alejandro VI que han sido dictadas, el Tratado de Tordesillas en el que se han dividido el mundo con las 370 millas náuticas de Cabo Verde, etcétera, etcétera. Entonces piensen que las compañías coloniales o las compañías de las Indias orientales y occidentales, creadas principalmente por ingleses y holandeses, son una reacción a ese monopolio. Desde 1595 los holandeses ya empiezan a mandar también expediciones a la especiería y en 1602 y en 1621 crean sus propias compañías coloniales. Estas compañías, como les digo, son las grandes empresas de la edad moderna y suponen un precedente muy importante para los modernos modelos societarios que tenemos hoy en día.
Todos ustedes han oído hablar de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada. Pues las sociedades anónimas como tales tienen un antecedente inmediato en estas compañías coloniales. Lógicamente, las empresas como tales o la condición de empresario de aquella época no tenía los beneficios que tienen hoy en día nuestras modernas compañías, en el sentido de limitación de responsabilidad de los socios y de la existencia del capital dividido en acciones. Estos eran dos beneficios muy concretos que concedían los soberanos cuando creaban estas compañías. Lógicamente, piensen ustedes que en estas compañías coloniales que se van a lanzar a la aventura, a descubrir mundo y a comerciar con territorios prácticamente desconocidos, tienen unas expectativas de pérdidas muy grandes y unas expectativas de beneficios o de retorno muy bajas, con lo que se les tiene que conceder ciertos incentivos, entre ellos, y el más importante, el que les he dicho, de la limitación de la responsabilidad de los socios. Estas compañías eran creadas por concesiones soberanas de los propios estados, en el que les concedían estos beneficios, estas limitaciones, y piensen que les beneficiaba mucho a los estados el tener estas compañías coloniales, no solo para colonizar y expandir las relaciones comerciales, sino porque todo lo que viniera de allí al final aumentaba el propio peso del país en la geopolítica europea. Entonces, estas compañías coloniales suponen como los modernos antecedentes que hoy en día nos han llegado a nosotros por las modernas sociedades mercantiles. Y por último, también una polémica más en el plano ideológico que geopolítico, pero con una influencia muy grande en el ámbito del derecho internacional y de la economía. El principio o las luchas por el mar. En 1609, Hugo Grocio escribe su trabajo del Mare Liberum, se lo digo entero, Mare Liberum, quod Batavis competit at indicana commercia, Dissertatio, de 1609. Ahí que propugna Grocio el principio de libertad de los mares. Venimos de una época en la que se sigue la doctrina del mare clausum, esto es, el mar está cerrado, solamente ibéricos o españoles y portugueses tienen el monopolio con las Indias orientales. Hugo Grocio empieza a intentar desmontar esto, es verdad que no lo va a conseguir pues tan radicalmente o tan rápidamente como él quiso, pero es verdad que nos va a llegar este principio de mare clausum hasta mediados del siglo XVIII aproximadamente, y ya desde 1958 el principio de libertad de los mares es una norma de derecho internacional desde la Conferencia de Ginebra. Entonces, en esa época, pues lógicamente lo que dice Grocio, y con esto ya les cedo la palabra a mis compañeros, es que el mar es de todos, que ningún príncipe cristiano, ni siquiera el Papa, puede conceder unos derechos de navegación exclusiva. Frente a ellos, lógicamente, pues los españoles y los portugueses nos alzamos ideológicamente también, y tenemos a un pensador de la época, a Serafín de Freitas, que en 1625 pues hizo su trabajo de Justo Imperio, en el que sí que pasa a defender pues, los derechos exclusivos de la monarquía hispánica. En aquel entonces, piensen, en 1609, 1625, España y Portugal están unidos bajo Felipe II, con lo que el peso de la monarquía hispánica de Felipe II es tremendo en todo este campo. ¿Qué dice Serafín de Freitas? Oye, estoy de acuerdo con Grocio, que no le conoce porque Grocio no firmó el trabajo como tal. Dice, vale, estoy de acuerdo en que el derecho de navegación no puede ser exclusivo de un pueblo, pero sí que lo es el derecho a colonizar que lo da el Papa. Y como tal, ese derecho de colonización sí que entraña el derecho exclusivo de comerciar a quien el Papa diga. Con lo que, bueno, se sucedieron esas pugnas ideológicas en ese terreno, y ya les digo que pues, no se consiguió esa libertad de los mares como principio hasta aproximadamente 1958, aunque ya se venía desgastando como tal desde mediados del siglo XVIII. Cierro ya la palabra. Gracias. Bien, pues voy a tomar yo ahora la palabra. Soy Juan Díez, profesor de Filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Lo primero que quería es agradecer a la Fundación Universitaria Española, a don Gustavo Villapalos como presidente de la Fundación, al director, a don José Luis Sánchez, director 15 años vicerrector de la Universidad Católica y director del Seminario de Historia, por esta oportunidad que nos han brindado a todos, no solo a los ponentes que participamos en estas conferencias, de rememorar la historia de España. Esto para nosotros no es una cuestión puramente intelectual, esto no es una cuestión ni tampoco puramente de nuestro gusto personal. Yo ciertamente disfruto con los temas de historia. Me apasiona la historia, como le pasa a don José Luis, como le pasaba a su maestro, a don Julián Marías. Pero el tema de que nos interese la historia de España no es un tema puramente intelectual, ni un tema puramente profesional, ni un tema mucho menos, como digo, de que nos guste o nos divierta o nos entretenga. Para nosotros forma parte de nuestra forma de entender lo que es el servicio a la sociedad.
La presidenta de la Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, cuando habló ayer, subrayó la importancia de la referencialidad hacia la verdad histórica y subrayó también la importancia de conocer nuestra propia historia. Esto no es un tema menor, sino que es una forma que nos permitiría ahorrarnos probablemente muchos de los problemas que tenemos en la actualidad como sociedad. Bien, pues desde esas claves es desde las que yo me planteé pues, el interés de participar en este tema. Quería agradecerle también a la Real Academia de la Historia el informe sobre la primera circunnavegación de la Tierra, porque siempre existe, en relación con la historia, la tentación de revisar la historia desde los intereses del momento, desde los intereses políticos o la coyuntura, y tratar de contar la historia en función de nuestros intereses, de lo que nos viene bien en el momento presente. Esto es un interés permanente en la clase política, y no solo en la clase política, ¿no?, sino de cualquiera de nosotros. Y yo creo que el tener una institución como la Real Academia de la Historia que puntualiza y matiza y clarifica de una forma tan importante algunos aspectos de este episodio, pues es una labor muy valiosa, no solo para la propia institución, sino también para nosotros y para el conjunto de la sociedad española. Y en este sentido quería decir también que, bueno, en fin, puede parecer un poco sorprendente que parece que cualquier conmemoración histórica en nuestro país no puede estar exenta de controversias y de polémicas. Esto no ocurre en otros países y tenemos todos que hacer una reflexión en este sentido. Luego también quería hablar de un tema que dice Comellas, dice Comellas y otros tantos historiadores, el tema de la desinformación sobre la historia de España. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado nuestros libros de texto de historia? Y yo he sido también profesor en algunos colegios, aparte de alumno, que hablan sobre, por ejemplo, sobre la circunnavegación de Magallanes y Elcano, y se incluye a Magallanes como el que hizo la circunnavegación. O se piensa que es que Magallanes no tuvo nunca ni siquiera la intención de hacer la circunnavegación. Entonces, es importante tener constancia también de esta desinformación en nuestros libros de texto y en nuestro sistema educativo, porque esto luego también incide en muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Esto no es un tema de interés personal, sino que es, como decía al principio de mi intervención, una forma de servicio también a nuestra sociedad y a nuestra nación. Y en ese sentido, por ejemplo, pues siguiendo con Comellas, decía Comellas también que muchas de las cosas publicadas, y ahora ya estoy hablando de las publicaciones científicas, mucho de lo publicado en esa extensa bibliografía que hay sobre la primera circunnavegación de la Tierra, pues son sobre todo biografías y sobre todo de Magallanes. Entonces, bien, pues está muy bien el conocer la vida de las personas, pero esta es una gesta que tiene entidad propia por sí misma. Y entonces, bueno, a mí me interesa, entrando ya un poco más en cuestión en el tema que nos ocupa, me interesa sobre todo, yo soy filósofo, claro, lógicamente, soy una rara avis dentro del mundo de la filosofía, porque me pasa como a mi maestro, a don José Luis Sánchez, y como le pasaba a su vez a su maestro, a don Julián Marías, que somos filósofos a los que nos interesa la historia. Y en este tema, que es un tema que al inicio de la Edad Moderna en España, la Edad Moderna en España, como muy bien dijo ayer don José Luis, se inicia primero con la consolidación de la unidad territorial. La unidad territorial, la unidad de todos los españoles, es la condición de la expansión y de esa anticipación auspiciada por la monarquía española y por la Iglesia Católica, la que va a ser condición de la expansión de España en el mundo. Pero la unidad es condición. Sin la unidad, pues realmente, si volvemos a las taifas, si volvemos a la disgregación, si renunciamos a los ideales y a la simbología colectiva que nos une y nos vincula a todos, pues realmente pues volvemos otra vez pues a la disgregación, que también ha sido una nota característica, especialmente de las épocas de crisis en España. Entonces, pues quería incidir en todos estos aspectos, ¿no? Una hazaña, una gesta como esta, que en lo humano realmente es una gesta realmente impresionante, ¿no? Decía Julián Marías que lo más sorprendente cuando se estudia esta gesta, decía él, dice, lo más curioso, dice, es que cuanto más se estudia, menos se comprende. Yo les animo que realmente cuando ustedes profundicen y la estudien, se darán cuenta de que es más incomprensible todavía. O sea, cuanto más sabe uno, menos la entiende. Y decía Julián Marías que esta incomprensibilidad pues forma parte precisamente de la grandeza y también con las dificultades que tuvo, ¿no? Porque si hubo rebeliones, si hubo sublevaciones, si hubo que abandonar algunos mandos en algunos sitios, si hubo también una serie de egos, empezando por el del propio
propio Magallanes. Pues si hubo todas esas circunstancias es porque fueron personas que estuvieron sometidas a una tensión máxima, extrema, en unas condiciones que son inimaginables desde el mundo actual. No nos podemos imaginar, no nos podemos poner en las situaciones que estas personas vivieron, como no nos podemos poner en los referentes simbólicos. Ayer doña Carmen Iglesias aludió también al tema del honor, la importancia que para estas personas tenía el honor, la importancia que para estas personas tenía la fe. Es algo que no nos podemos apercibir desde una sociedad secularizada, desde una sociedad carente de ética. No nos podemos dar cuenta del sentido del honor que tenían estas personas. Y esto también está en la crónica de Pigafetta y esto también está en las diversas crónicas que se han citado. Bueno, se han citado 4, en realidad hay 7, 8, pero eso es otro tema. Y como filósofo también quería incidir en otro aspecto, que es en los presupuestos gnoseológicos desde los que se realiza esta ampliación del mundo conocido, porque esta expedición tiene una trascendencia histórica, pero también científica y filosófica, y esto es lo que a mí me interesa. Y estos presupuestos gnoseológicos en el ámbito del conocimiento exceden con mucho la gesta humana. Y quería decir ahí que Julián Marías empieza su reflexión, su aproximación a la historia, haciendo una reflexión que me parece muy lúcida, y desliza una cierta crítica, discúlpenme, hacia los historiadores, porque dice que la historiografía europea tiende un poco a la acumulación de datos, tiende excesivamente al exceso de datos contrastados, datos verídicos, pero no establece las condiciones de inteligibilidad, es decir, no aporta a veces el marco de comprensión de los fenómenos, ni el sentido que eso tiene para el momento actual. Es una crítica que desliza Julián Marías, y entonces dice que es fácil que cuando hacemos historia, cuando estudiamos historia, pues caigamos en este behaviorismo de los hechos, en esta colección de efemérides, de excesivos datos, pero sin darnos cuenta de lo que tenemos entre manos. Bien, pues yo lo que he intentado en la publicación con don José Luis es tratar de cifrar un poquito cuáles fueron las condiciones gnoseológicas, los presupuestos epistemológicos desde los que se realiza ese viaje. Se pueden cifrar en distintos órdenes, pero hay uno que es particularmente interesante. Es que la idea de la esfericidad de la Tierra es una idea en realidad muy antigua. Estaba ya en los griegos, estaba en Pitágoras de Samos, matemático y astrónomo, que concebía las matemáticas no como un saber instrumental, sino como un saber que desvelaba la auténtica naturaleza del cosmos. El universo es un cosmos, no es un caos, tiene un sentido, tiene un orden. Y esto ya Pitágoras es el primero que propone la esfericidad como figura perfecta de esa armonía que hay en la naturaleza. Luego, por supuesto, Platón, en el Timeo y en el Fedón, por ejemplo, refiere esta esfericidad. Algunos de sus discípulos, como Eudoxo de Cnidos o Calipo de Cíclico, pues desarrollaron un modelo astronómico basado en esta esfericidad. Sin embargo, todo estos eran puras elucubraciones intelectuales de filósofos muy antiguos de Grecia. No será hasta que llegue la figura de Aristóteles, que es capital también en este ámbito, para dar 3 argumentos científicos, y digo científicos avant la lettre, si quieren, respecto al modelo de ciencia actual, pero que son rigurosos en el sentido de que son observacionales. Aristóteles da 3 argumentos científicos para sostener la esfericidad de la Tierra. Uno es la sombra que proyecta la Tierra sobre el astro lunar en los eclipses, que se ve que es curvada. Esto es una cosa observacional. Otro dato interesante que da es la posición de la estrella polar al ser observada desde Grecia y desde Egipto. Ya los griegos constataron que había una diferencia en la posición relativa. Bien, ese es otro dato. Y un tercer dato que es directamente observacional es que cuando los barcos, en un día despejado y con buena visibilidad, cuando los barcos se aproximaban, pues primero, cuando se aproximaban a tierra, pues primero se observaban las velas y luego el casco. Bueno, en fin, esto son datos que son observacionales y por lo tanto científicos, que son aportados por Aristóteles. Y lo interesante de esto es que los españoles, cuando en el mundo moderno se quedan un poco descabalgados de la exploración científica del mundo, porque Portugal termina antes la Reconquista. Otra vez, de nuevo, lo que decía ayer don José Luis, la unidad es anterior a la expansión, la unidad es anterior a la fortaleza. Pues
cuando los portugueses concluyen la toma del Algarve, se lanzan una expansión comercial que les va a llevar al Cabo de Buena Esperanza, va a abrir una segunda ruta. La ruta de las especias era la ruta de la seda, que era también la de las especias, que pasaba por tierra por Oriente Medio, y los otomanos la habían interrumpido. Los portugueses, tras culminar su unidad, su reconquista, abren una nueva ruta, que es la ruta que va por el Cabo de Buena Esperanza, que es la ruta del Cabo, Vasco de Gama, en fin, se citaron ayer todos los grandes navegantes portugueses. Y los españoles habían quedado un poquito descabalgados, pero es que es sorprendente la rapidez con que una vez tras consolidar su unidad, siento citar a don Gustavo Bueno, pero es que en algunas cosas que dice tiene razón, y ya lo lamento citarlo, pero es que dice Gustavo Bueno, por ejemplo, que tras el impulso católico cristiano que viene de la Reconquista, y que los monarcas españoles, los reyes católicos, lo culminan cuando una serie de navegantes que vienen de otros países, defraudados, Magallanes viene a España tratado como traidor desde Portugal, Colón viene a España también rechazado en otros sitios. Pues estos navegantes que vienen y le cuentan a los reyes españoles y sus proyectos, pues van a ser avalados por la corona. También con unas consideraciones científicas que serían muy relevantes, con un apoyo de la Iglesia también en ambos casos, con una financiación del capital privado también muy importante, en el caso de Colón por un valenciano, Santángel, en el caso de Magallanes por dos financiadores. Uno es un burgalés que conocía ya a Magallanes de su etapa portuguesa, y el otro es el propio obispo de Burgos, de nuevo la Iglesia apoyando también. Bueno, pues el filósofo Gustavo Bueno había enfatizado todos estos aspectos. No sé cómo voy de tiempo. Pues un minuto y termino. Lo interesante de esto es que, en fin, si uno cita a Gustavo Bueno diciendo que la catolicidad y la universalidad de la monarquía española fue fundamental, pues parece que es una cosa un poco patriótica, ¿no? Pero lo curioso de esto es que he encontrado que hasta Thomas S. Kuhn, el célebre autor de la estructura de las revoluciones científicas, un epistemólogo como no ha conocido el siglo XX, en una obra que tiene sobre la revolución copernicana, cita también la importancia que tuvieron estos viajes desde un punto de vista científico. Dice Thomas S. Kuhn: los viajes de Colón, así como los ulteriores de Magallanes y Elcano y de otros navegantes españoles que les siguieron, proporcionaron evidencias observacionales que hasta entonces solo se recogían en un esquema teórico, no evidente, no intuitivo. Por ello, estos marineros enriquecieron el edificio científico con una serie de observaciones absolutamente novedosas e insospechadas. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues es mi turno. Ya como me presentaron, soy Lucas Montojo. Antes de comenzar, agradecer a la Fundación Universitaria Española, en la persona de don José Luis Sánchez, su director del Seminario de Historia Cisneros y patrono de esta casa, por su invitación a participar en esta mesa. También honrado de estar junto a la doctora Cristina del Prado, de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Martínez y los profesores Juan Díez y Óscar Domínguez. Bueno, la verdad es que ya uno se siente pequeño después de escuchar la conferencia de la directora de la Academia de la Historia de ayer, pero hoy he llegado un poco más tarde y no he querido entrar por no molestar, pero he escuchado la de don Marcelino, me ha parecido impresionante y hace que uno se sienta todavía más pequeño y que, ¿no?, evidencie todas las faltas que tiene de conocimientos, pero me encanta estar aquí porque si a las 11 de la mañana de un jueves la afluencia es esta, significa que probablemente sean personas muy entendidas en el tema, y al ser una mesa de expertos que luego compartiremos con ustedes sus opiniones e informaciones, pues seguro que bueno, pues va a ser muy, muy enriquecedor. Bueno, se me invitó a hablar en esta mesa de la repercusión de la gesta. ¿Cuál es la repercusión que tuvo esta aventura que empezó bueno, sin el objetivo final o las conclusiones, la repercusión final que fue dar la vuelta al globo? Y a mí me parece que esta aventura de
del Cano y de Magallanes es una consecuencia en sí misma, además de que abriera la puerta a otras cuestiones, me parece que es una consecuencia en sí misma. Estoy de acuerdo con el profesor Juan Díez cuando dice que no tenemos claro y se está estudiando mal en los colegios la primera vuelta al mundo, ¿no? Se habla de Magallanes y el Cano. ¿Quién es Magallanes? Le preguntas a un alumno de secundaria y probablemente también de grado que no sea de historia o de humanidades, y lo fácil es que te responda que la persona que dio la primera vuelta al mundo, cuando efectivamente Magallanes no tenía esa intención, sino que era otra que mencionaré más tarde. Cuando yo como americanista, ¿no? Cuando hablamos de la historia de América y le preguntas a alguien sobre el descubrimiento de América, lo relaciona muy fácilmente con los dos hitos de la conquista, ¿no? La caída, que además estamos en aniversario, 19-21, la conquista de México y la conquista de Perú en torno a 1532. Pero parece que la primera circunnavegación, aunque fuera de casualidad, pero tiene una importancia incuestionable, queda un poco ahí como en tierra de nadie, ¿no? Nosotros, que estamos aquí, que nos interesa el tema, nadie nos tiene que explicar ni justificar esta aventura, pero es verdad que bueno, pues el gran público parece como que no se siente muy familiarizado con la primera vuelta al mundo, con lo que supuso, ¿no? Nos cuesta darnos cuenta del origen, y nos cuesta darnos cuenta del origen de este acontecimiento. Lo tenemos varios siglos atrás, no solo que es una continuación de lo que hizo Cristóbal Colón, que es otra de las ideas que me gustaría tocar aquí, sino que es la consecuencia de los pueblos náuticos que por el Mediterráneo navegaban en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, es una evolución de la industria naval preparada para la guerra, para el comercio. Es una evolución de esas embarcaciones que primero están preparadas para navegar por el Mediterráneo. Es la copia y la mejora constante de lo anterior, ¿no? Como los cartagineses y los romanos, como la copia o la utilización de ese espigón que llevaban en sus embarcaciones para chocar de manera frontal y hacer naufragar a la otra embarcación. Bueno, pues son adaptaciones, mejoras, aprendizajes, observaciones, pruebas empíricas y todo un proceso muy, muy antiguo, más antiguo de lo que nos pudiéramos imaginar. ¿En busca de qué, no? Esta relación, esa intención de mejora y de superación y de llegar a nuevos horizontes, a nuevos mares, nuevas tierras, en busca del intercambio, ¿no? De la compra, de lo exclusivo, de lo escaso, de lo preciado, de lo exótico, y la venta de lo común, de lo abundante. Tanto la evolución de la ingeniería naval como la accesibilidad a los productos preciados, los orientales, sufre un parón, ¿no? Sufre un parón en algunos momentos del siglo XV y XVI, cuando, como ha dicho el profesor Díez, se expande el turco por el Mediterráneo, bloquea la navegación con el Mediterráneo oriental, y los piratas berberiscos del norte de África pues no facilitan y hacen que se convierta en un lago bastante complicado, ¿no? Cuando el Mediterráneo se convierte en este lago, pues es el momento de buscar nuevas rutas, ¿no? Ya era imposible comerciar con el Mediterráneo oriental, era difícil llegar hasta esa zona, y entonces se buscan nuevas rutas. Mientras los portugueses, que llevan la delantera a los castellanos, bordean el Cuerno de África, Colón lo que propone es llegar al mismo sitio, pero de diferente manera, ¿no? Llegar a las Indias para buscar, en definitiva, este comercio, ¿no? Magallanes trata de hacer exactamente lo mismo, ¿no? Hablaremos ahora del Tratado de Tordesillas y por qué lo que buscaba Magallanes era no entrar en conflicto con las áreas de navegación portuguesas. La búsqueda de productos respondía, pues, primero a una boyante situación económica en Europa en torno al siglo XVI. Las clases altas demandaban productos preciados y exclusivos. Toda esta idea de la llegada a las Indias como el lugar del que llegaban las riquezas comenzó con Marco Polo, ¿no? Quien descubrió al mundo productos pues como las especias que se iban buscando en esta zona, ¿no? El jengibre, azafrán, la pimienta, el clavo, canela, nuez moscada, por decir solo algunas, ¿no? Algunas de estas alcanzaban cotizaciones muy altas que solamente, ¿no? Además ha aportado datos el doctor Martínez,
acerca de la riqueza que supuso el cargamento del único barco que llegó a salvo de la expedición de Magallanes y Elcano. También productos suntuarios, no solamente relacionados con la alimentación y para dar un poco, ¿no?, de vida a una alimentación más bien sosa, sino también, además, para ayudar a la conservación de estos alimentos, sino también productos suntuarios como lacas, porcelanas, sedas, jades chinos, oro y marfil, ¿no?, que venía más de África. Bueno, la importancia de estos cargamentos, aunque sea una novela, ¿no?, nos las cuenta Daniel Defoe en su obra que todos hemos leído, de Robinson Crusoe, ¿no? Toda la expedición de Magallanes y Elcano fue rentable con solamente un barco, como acabo de mencionar. Acabamos de nombrar las motivaciones económicas, pero también las hubo políticas, ¿no? La rivalidad entre Portugal y Castilla, Portugal que llevaba la delantera a Castilla, como ha dicho don Juan, esta búsqueda de dominar la tierra y el mar y convertirse en la hegemonía del momento, ¿no? El relevo lo toma Castilla y después será Inglaterra, ¿no? Démonos cuenta que después de las bulas alejandrinas, ¿no?, este permiso que le da en exclusiva Alejandro VI a los reyes católicos, aquella tierra que no fuera un príncipe cristiano podía ser perfectamente tomada para sí. Lo único que tenía que hacer a cambio, ¿no?, era difundir la fe verdadera, ¿no? El único objetivo tanto de Cristóbal Colón como de Magallanes y Elcano era llegar a las Indias. Para tomar posesión, bueno, esta pregunta te la haces, ¿no?, cuando ves que hay reinos tan pequeños, aunque muy poblado el de Castilla, que en el siglo XVI no tendrían posibilidad ni aunque quisieran de poblar territorios tan grandes, ¿no? Ya costó hacerlo en América, en el Tahuantinsuyo y en el Imperio Azteca. Y bueno, el modelo implantado de colonización español muy diferente al de otros territorios, ¿no?, por el mestizaje. Esto favorece la llegada la llegada y el asentamiento de los castellanos allí, ¿no?, de los españoles. Los medios técnicos que facilitaron y que posibilitaron este viaje, bueno, pues el desarrollo de estas embarcaciones, ¿no?, cada vez más adaptadas al Atlántico, ¿no? La galera tenía muy poco fondo, muy poca posibilidad de cargamento. Las embarcaciones del Mediterráneo de manera tradicional se movían con vela y con remo. Esto limitaba la carga, y la carabela o la nao y el desarrollo de las embarcaciones a partir de esa, que probablemente en ruegos y preguntas don Marcelino podrá ilustrarnos un poco más acerca de esto, ¿no? Posibilitaban el cargamento de numerosos productos. También, bueno, pues otros medios técnicos, como la posibilidad de superar la navegación de cabotaje. Gracias a la brújula ya no era necesario no perder de vista la línea de costa, sino se podía navegar mar adentro, algo que facilitó el regreso de Elcano, que si se aproximaba demasiado a las costas africanas podía traerle problemas con los compatriotas de Magallanes. También las cartas de marear, cómo evolucionaron, ¿no? Cómo van presentando según se van encontrando nuevas líneas de costa y cómo se van recogiendo, se comparten. La relación de estas cartas con pues había infiltrados en todas estas cortes que estaban a la última en tecnología y en novedades para descubrir para conocer los últimos descubrimientos, y la navegación astronómica, ¿no? Poder navegar de manera nocturna, ya no era necesario navegar de día. Bueno, pues después de haber expuesto a motivaciones económicas, políticas y los medios técnicos que lo posibilitaron de una manera muy rápida, porque tengo 15 minutos, me gustaría llamar la atención acerca de los paralelismos existentes entre Magallanes y Elcano, ¿no? Para continuar, lo que buscaban, ¿no? Lo que buscaban, que, como he dicho, es llegar a las Indias. Esa es la primera cuestión que tienen en común, a las Molucas, ¿no? Además, llegar esto es idea de Magallanes, sin entrar en conflicto con las eras de interés portuguesas.
Ambos eran extranjeros que trabajaban para coronas que no eran en la que ellos habían nacido, pero que de una manera muy clara se naturalizan, ¿no? Vamos a ver cómo es esa, aunque lo deja muy claro el documento de la Real Academia, ¿no? En el que cuando este conflicto de quién es la autoría queda muy bien reflejado, que bueno, pues Magallanes trabajaba para el rey de Castilla y terminó por nacionalizarse o por naturalizarse castellano. Ambos fueron rechazados por el rey de Portugal y a mí lo que además me parece más curioso es el injusto resultado, ¿no? Magallanes muere en Mactán en una batalla con unos indígenas. Después del cuarto viaje, Cristóbal Colón muere por un ataque al corazón, solo, sin una idea cierta de lo que había descubierto, y bueno, me parece que ambos no fueron conscientes en vida de lo que había supuesto su viaje. Los objetivos de Magallanes, esta llegada sin tocar territorios portugueses, llegar al lugar al que mayor cantidad de especias y riquezas se podía obtener, ¿no? Tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta, que el Atlántico es un mar compartido desde Tordesillas, el Pacífico, conocido como el mar español, y el Índico, un mar portugués, ¿no? El Índico es el mar que más problemas les trajo en esta expedición, ¿no? Después del fallecimiento de Magallanes, para Elcano sortear las complicaciones que vinieron a partir de ese momento, pues fue complicado. Después de Australia hasta España no debía hacer escalas, ¿no? Elcano por este peligro, ¿no? Durante 6 meses de navegación, imaginémonos que aunque es complicado o prácticamente imposible, lo que supone eso. Los portugueses, ¿no? Además se habían enterado de que habían estado por estas islas, y les buscaban, ¿no? Iban tras ellos. Bueno, pues ya por último, la última reflexión que me gustaría hacer es la autoría, ¿no? La autoría de este viaje queda muy clara con el documento de la Real Academia, pero la Academia de la Historia de Portugal también ha emitido un informe que rebate, no sé cuál es antes, pero que dice completamente lo contrario, ¿no? Bueno, el rey de Portugal rechaza a Magallanes él buscaba un reconocimiento mayor y no se le otorga. Se le ofrece un proyecto a Carlos I que es aceptado, se sufraga este viaje y los portugueses le acusan de traición, quieren apresarlo y juzgarlo. Cuando la victoria llega a Cabo Verde, 18 hombres quedan en el viaje porque la situación se complica, ¿no? Hay unos hombres que caen en poder de los portugueses, de otras de las embarcaciones, y son pues muy duramente tratados. Magallanes, él es hidalgo portugués, pero es nombrado caballero de Santiago. Esto es algo común a lo mejor para alguien que sea del Reino de Castilla, no tanto para un extranjero, es bastante sorprendente. Se naturaliza. Me parece que es algunos datos que debemos tener en cuenta para ver de quién es la autoría. Los ingleses, además esto ya me parece lo más curioso de todo, ¿no? Han asegurado durante mucho tiempo que ellos fueron los primeros en circunnavegar el globo 60 años más tarde con Drake, ¿no? Con Drake, los ingleses. Para concluir, mencionar solo algunos datos de esta gesta española, ¿no? Un viaje con un alto coste en vidas humanas, el más arriesgado que se ha llevado a cabo, el desconocimiento total. Hay expertos que han comparado este viaje con la llegada del hombre a la Luna por su dificultad técnica y por el riesgo tan grande que supuso, ¿no? Académicos de historia incluso dicen que más, y dan los datos de por qué, más peligroso, ¿no? Y más difícil. Se recorrieron 47.200 millas náuticas, unos 85.700 kilómetros, durante 1.084 días, calor, frío, hielo, nieve, batallas, solamente 18 supervivientes. Bueno, la aventura en definitiva más extraordinaria de la historia.
en la que triunfaron no solamente los 18 supervivientes, sino a quienes representaban, los que se quedaron por el camino, a una nación, a un país, ¿no?, que llegó hasta sus fronteras más lejanas con este viaje, ¿no? Algunas se mantendrán hasta 1898, como será con Filipinas y la influencia tan grande española que ha habido en este territorio, ¿no? Por ejemplo, con la lengua española, que en algunos lugares y en algunas familias todavía se conserva, y el catolicismo. Para concluir, me gustaría mencionar las palabras que Juan Sebastián Elcano le dirigió por carta al emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, Carlos V. Abro comillas: «Lo que hemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo», ¿no? Cierro comillas. Juan Sebastián Elcano, Sevilla, 8 de septiembre del año de Nuestro Señor de 1522. Muchas gracias. Bueno, yo soy Óscar Donaire, y si ya Lucas decía que le daba, que en comparación con el nivel intelectual que tienen estas mesas, pues imaginaos el vértigo que le da a una persona que acaba de salir de la facultad. Pero bueno, quería retirar el agradecimiento, como han hecho mis compañeros, a don José Luis Sánchez y a Cristina del Pardo por traer a estas mesas unas ponencias que suponen un acontecimiento tan importante no solamente para la historia de España, sino también para la historia universal. Después también a don José María Blanco por la ayuda a realizar este trabajo, que es conferencia de esta tarde. En último lugar, también a Lucas por haberme animado a participar aquí, estar hoy con vosotros. Y cuando me lo dijo, pensé, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué grano de arena puedo aportar yo a un tema tan conocido y tan importante para la historia? Entonces, quise darle una visión, estudiar este tema, la circunnavegación, pero a través de sus documentos. Siempre que se celebra alguna conmemoración de algún acontecimiento histórico, alguna efeméride, es habitual que se publiquen numerosos estudios. Entonces, para hacer esos estudios es siempre importante recurrir a las fuentes primarias, estas fuentes que son las más cercanas al acontecimiento en cuestión. Entonces, lo que pretendo con este pequeño trabajo es localizar, recopilar y difundir este patrimonio documental que tenemos. Además, también poder facilitar unas nuevas corrientes de investigación por los nuevos temas historiográficos que están actualmente de moda y que han sido poco tratados hasta nuestros días. Ya fue en su momento, se le dio la importancia que tuvo, ya que geógrafos como Ramusio calificó este viaje como el viaje hecho por los españoles en torno al mundo es una de las más grandes y maravillosas cosas que hemos entendido en nuestros tiempos. En muchas cosas superamos a los antiguos, aunque esto va más lejos que todo lo demás. Uno de los más admirables que se hayan conocido hasta para los grandes filósofos, que se quedarían asombrados y fuera de sí al conocerlo. La mayoría de los documentos que tratan el tema de la circunnavegación están, como la mayoría sabréis, en el Archivo General de Indias. Esto es posible ya debido a la ordenanza de Carlos III de que los papeles de Indias, cito textualmente como dice la ordenanza, que se hallan dispersos en muchos lugares sin orden ni distinción a su importancia, se reúnan en un mismo lugar. Esto se hizo como consecuencia de dos acontecimientos. Uno, toda la documentación que generaba la Corona de Castilla se iba a Simancas, que se quedó prácticamente sin espacio. Entonces necesitaba liberarlo de cualquier manera y pues, se le ocurrió la forma de sacar todo lo relativo a las Indias y llevarlo a Sevilla. Pero además también como consecuencia tiene el hecho más meritorio para este monarca. En medio de una corte ilustrada como la de Carlos III, él pensó que con la recopilación de todos los documentos relativos a Indias se llegaría a una historia basada en documentos con la finalidad de combatir esa leyenda negra que el resto de Europa estaba acusando a España y merecidamente.
En el Archivo General de Indias está más de la mitad de todos los documentos relativos a la circunnavegación del Cano. Una gran parte de los documentos de esta circunnavegación está en el Archivo Nacional de Portugal, de la Torre de Tombo, pero después también destacan otros pequeños archivos como el histórico de Euskadi, ya que el Cano era de allí, y entonces se conservan las cartas con el emperador, tanto la que manda el Cano como la que le contesta Carlos I. Y después también en el archivo del Museo Naval se conservan muchos documentos. La mayoría de ellos son copias que se hacen en los siglos XVIII y XIX tras enviar a Sevilla esos documentos dentro de la Armada. Para poder tener los documentos, no tener que desplazarse hasta allí, manda que copien muchos de los documentos. Además también aquí se conservan uno de los primeros trabajos que se hacen con una corriente más ilustrada y no tan barroca como anteriormente. Entre la clasificación que he hecho de todos los documentos, de un total de 113 documentos, voy a destacar los más importantes por su número, y es que la contabilidad, como pasa siempre, es lo más importante. Entonces, la gran parte de los documentos se tienen que ver con la contabilidad, y con estos documentos se podrían estudiar el coste de la expedición, quién las pagó, como han comentado ya, la alimentación incluso que tenían los que se adentraron a la mar, el salario, y hacer una distinción social. No se preocupe, no se preocupe. No, ya. No se preocupe. No, da igual, no se preocupe. Sigo. Entonces, se podría analizar no solamente los aspectos económicos, sino también unos aspectos sociales y de mentalidad que tan difíciles para estudiar. También la correspondencia es muy abundante, además llama la atención por la variedad de los temas que se tratan. En todo momento se tenía que informar a la corona, ya que era el que lo pagaba, cómo iba la situación de la especería. Y además también hay algunos casos muy llamativos, como la solicitud del Cano al emperador de portar armas porque teme por su vida, por todo lo que conllevó este viaje. Hay una carta de un castellano al rey de Portugal dándole información, y además le menciona, le hace la aclaración de que por favor destruya esa carta porque su vida correría peligro si se enteran en Castilla que ha facilitado información. No fue así, pero no sabemos qué habrá pasado con este castellano. Y además también el Cano, cuando regresa de todo este viaje, le pide al emperador que por favor interceda por dos primos suyos desfavorecidos y que han participado en esta gran gesta. Otro aspecto muy importante son las relaciones internacionales, sobre todo la conflictividad que hay con el Reino de Portugal, aunque están cercanos y eran parientes, había rivalidad por los intereses que jugaba cada corona. Además también con esta primera circunnavegación se hace una globalización, un comercio internacional sin precedentes. Se trataría también aquí el derecho internacional y el derecho de gentes, que ya empezó Francisco de Vitoria, para cómo tenían que tratar a estos indígenas de los que no se tenía constancia. Cómo tenían que ser la relación con los pueblos, tanto lo que conocían ya por otras fuentes como por lo que estaban descubriendo, y también se podría ver en esta relación internacional la problemática que tienen con Portugal, con los intereses en juego. Los requerimientos también son gran parte del número de los documentos en el total. Son las instrucciones que se le mandó desde la corona para cómo tenía que ser el viaje y cómo tenían que actuar en determinadas circunstancias, como si se encontraba en un pueblo, cómo actuar, cómo agasajar a estos gobernantes. Pero después también es muy importante la documentación relativa al viaje, ya que en el derrotero, en el diario de navegación, se podría ver cómo es ese día a día que se vivió a bordo de estos barcos, la situación del viaje, como decía, que no nos podemos hacer a la idea de lo mal que lo pasaron. Sin embargo, con estos documentos nos podemos acercar bastante y sentir lo que ellos sentían. Pero además también podremos ver la rivalidad que había entre los propios navegantes, ya que Pigafetta, que fue un cronista del viaje, no menciona el fallecimiento de Magallanes por esta rivalidad que tenía con él. O además también Ramusio
menciona esta rivalidad que había entre los castellanos y los portugueses, diciendo que días más tarde era de unos días más tarde de haber partido, era de una discordia cruel y problemática que entre los compañeros de las naves comenzaron a ver del odio antiguo y eterno que hay entre portugueses y castellanos. Entonces, como conclusión, para terminar ya pronto, quería poner en valor esta visión general que se podría tener solamente viendo los documentos, la visión general de lo que fue y lo que significó el viaje de la primera circunnavegación del orbe, poner en valor estos documentos que son importantes, son los grandes olvidados, todos los utilizamos pero muy poco los valoramos, la posibilidad de hacer una investigación a través de las nuevas corrientes de investigación, ya sea por ejemplo la alimentación, la mentalidad que tan difícil es de estudiar, sobre todo en tiempos tan lejanos, o de las relaciones sociales que existiría dentro de la navegación. Además también, por último, facilitar a todos esos investigadores, sobre todo a los que se están iniciando en este ámbito, su trabajo. Y con esto termino. Muchas gracias.